quería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos enredados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. ¿Qué va a importar? Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Lucía Trentini, Agustín Pardo, buenas noches. Buenas noches, diputada Cristina Lustenberg, muchas gracias por aceptar esta invitación a participar aquí en Pecados Capitales. No, gracias a ustedes. Escucharlos ya emociona. El equipo, la escena, el teatro. Es mucha la responsabilidad que ustedes me convoquen hoy, así que bueno, conmueve. Aflójese, diputada, no es tanto. No, esto es música, vamos a conversar. Y justamente como esto se llama Pecados Capitalistas, voy a entregarle el último pecado capital que me queda, que es la gula, porque ya entregamos todos los otros. Así que me gustaría saber qué es lo que le provoca este pecado capital. ¿Usted es creyente? No, soy atea. Usted es atea. Pero me los estudié. Ya los conoce. Los tengo, sí. Capaz que es un pecado capitalista. Sí, la gula me traduce ambición, no solamente lo que está vinculado con lo estrictamente cuando uno lee los 7 pecados capitales, ¿no? Esa incapacidad para saciar el hambre, pero me traduce mucho más la gula, desde el punto de vista quizás sí, como un pecado capitalista, la gula por el poder, por la ambición, porque el poder por el poder. Vamos Así a hablar que, de todo eso, ¿sí? Sí, eso es lo que me transmite un poco. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que lo puedas comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí renunciarás. Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Diputada, justo hablando de la gula, quizás un poco lateralmente, pero usted está en medio de una polémica por el tema del etiquetado de los alimentos y, bueno, hubo un empresario que la trató de mentirosa. Sí, Antonio.
cuando yo te hablaba de la gula me produce una cosa mucho más amplia, pero como tú decías, yo hace años vengo trabajando en todo lo que tiene que ver con unas políticas de salud pública, particularmente en un problema grave que tiene el país, que son los niveles de sobrepeso y obesidad. Fíjense que el 65% de nuestra población adulta tiene un nivel de exceso o de sobrepeso o obesidad. En los niños, que es donde comienza todo esto, en los adolescentes, yo soy pediatra de profesión, claro, que es mi pasión, desde que tengo 6 años. Ahora estoy en el ámbito político porque después hablamos de eso. Sí, pero vamos a hablar. Volviendo a esto, trabajé desde el año, cuando fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, en 2015, conformando un equipo interdisciplinario en conjunto con el ministro, pero fue un trabajo muy serio que se hizo en la administración pasada, con organizaciones de la sociedad civil, científica, técnicos, donde identificado este problema se vieron cantidad de acciones que había que hacer de salud pública e intersectoriales, porque no es un tema que se resuelve solo desde la salud. Tiene que estar industria, tiene que estar el comercio, tiene que estar las sociedades con la formación adecuada en los temas. Bueno, pero se había llegado a un consenso y se había llegado a un consenso, ley. No, y se hizo en la administración pasada, en el año 2018 se hizo un decreto que se promulgaba la implementación en marzo del año 2020. Entonces, ahí ha tenido varias prórrogas, se han hecho otros decretos y nosotros lo que cuestionamos, y fue lo que quizás integrantes de la industria, no todos, porque he tenido industriales, sobre todo fabricantes de la industria nacional, que han quedado muy sorprendidos ante esos términos. Yo no entro en esas reacciones, no es mi estilo. No considero que el agravio sin fundamentos podemos disentir, porque por eso se trata de una democracia, una construcción, pero cualquiera que me conoce sabe de que si algo no soy, y miro así a los ojos, es mentirosa, podemos disentir. Ni mala. Mala, eso será una cosa de cuestión de la gente que lo percibirá. Las agresiones que tuve fue que era mentirosa, falta de ética, cosas duras, desde el punto de vista respetuoso, ciudadano, entonces eso no es así. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino lo más leva, que soy chueque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco leguizama, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzo. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, con hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo soy así. Bueno, es así, un poco soy así. Está bien, se siente identificada. Me siento identificada, que por eso ese agravio no lo respondo desde ahí, porque creo que siempre soy una persona de diálogo y de acción, pero jamás de descalificar. Entonces también hay algo que en esos calificativos no. A trabajar, sí, tenemos cantidad de propuestas. Nosotros lo que decíamos al gobierno y hemos hecho con respecto a la política de etiquetado de alimentos, y queremos promover una ley como Frente Amplio, hoy lo hablamos en la bancada, yo vengo trabajando desde el año pasado, que eso es una prueba de los problemas que tiene el Uruguay. Como así después podemos hablar de la cultura, las cosas que nos cuestan que no sean políticas de Estado, que cambien. Por supuesto que cuando hay un gobierno con una concepción de Estado y otra de mercado, con concepciones ideológicas diferentes, van a haber discrepancias y choques, y claro. Pero hay determinadas cosas que tiene una concepción de derechos que deberían tener continuidad. Entonces lo que pasó con la política del etiquetado, que fue algo muy bueno, que se debería haber comenzado a implementar y no cada gobierno que venga hace un decreto nuevo, y por eso nosotros proponemos ahora una ley que se haga en construcción de todo el sistema político, porque para eso nos eligen los ciudadanos. Está bien. Diputada, hablando de política, usted me dijo que su pasión era la pediatría, que ahora está, no sé cómo eventualmente en la política, no. Ahora estoy recomprometida con... Hoy alguien me decía, yo la voté y no me puede fallar, y creo que eso es una responsabilidad muy grande que uno tiene cuando
uno ocupa un lugar primero de responsabilidad pública y más cuando es electo con el voto de los ciudadanos. Yo soy pediatra de profesión, siempre me gustó y sentí, pero después fui viendo que a través de la política uno puede hacer cosas colectivas, siempre, en todos los lugares donde ejercí, trabajé, me conecté con el barrio, con el lugar, siempre me gusta hacer cosas de construcción Todos los colectiva. políticos dicen lo mismo, ¿no? Es que todos podemos decir, y porque eso es otra cosa que me gustaría trabajar, Antonio, y en todas las instancias que uno puede tener, y ustedes hoy como este espacio de difusión y de comunicación y todo lo que significa esta obra, quizás, esta mezcla de la música, la cultura, esta puesta en escena, este teatro, y convocándonos a políticos, es la mala imagen que como autocrítica tenemos la política. Y a través de la política, nosotros tenemos mucha responsabilidad de no parecer demagógicos, de que no todos digamos, si decimos lo mismo, tenemos que tener lo mismo, del mismo compromiso. Porque a través de la política es donde se define la política de cultura, de salud, de vivienda, nuestros códigos de convivencia. Claro, está bien. Un recorrido mínimo. Usted en el 2014, digamos, es cuando está en la política activa, digamos, con el grupo Compromiso Frente Amplista, sí, que fundó con otra gente, con Raúl Sendic, pero fue también, si bien no la primera, pero se fue con un grupo, abandonó el sector Compromiso Frente Amplista para armar su sector y para ir además al Parlamento. Pero en ese momento no la trataron bien. Yo tuve un recorrido... bastante, le dijeron algunas cositas que no eran buenas, ¿no? Y bueno, como dice Lucía, se dice de mí y uno después en la vida de los hechos, la gente va tomando sus opiniones y a veces son decisiones en una coyuntura. Yo milité en ese sector, después quedé de forma independiente, ahí era subsecretaria de Salud. Sí. Después, a fines del año 2017, en enero del 2017 me desvinculé, quedé como Frente Amplista Independiente. Y a fines del año 2017 renuncié a ser subsecretaria de Salud Pública para ocupar de forma independiente la banca que había ganado con el sector 711. Fue una decisión que también me costó, me generó una decisión, porque si bien la Constitución dice que la banca es de la persona, no fue algo que fue una decisión de un día para otro, pero también cuando decidí renunciar al Ministerio de Salud Pública, porque era también que tenía que buscar otro camino, tenía algunas cosas que quería profundizar en la salud como un derecho. Yo soy una persona de acción, de gestión, y me gusta mucho la política, y por eso tomé la decisión de ocupar la banca y empezar a trabajar en el ámbito legislativo y conocer de lo que es la política. Y después decidí conformar, por varias cosas, un sector político que hoy estamos pidiendo la inclusión en el Frente Amplio. Hoy, ustedes saben que para entrar al Frente Amplio tenemos que hacer un camino proceso. Tortuoso. Es un camino tortuoso, ya lo menor. Hoy estamos juntando firmas. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. Y he besado otros labios buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí, que inolvidablemente vivirán en ti. Bueno. Una adaptación. Una adaptación, pero ahí recorrimos otros labios creando este sector. Bien. Que es un sector que tiene una connotación participar, articular, redoblar, es un espacio de izquierda, feminista, tenemos una participación... Eso. ¿Cómo es ser mujer y hacer política? ¿Es difícil? Y es muy difícil. Muy difícil. Si el Uruguay porque tiene... uno advierte que la mujer, teniendo que llevar adelante una práctica política, no es igual.
Pero En Antonio, ningún no partido, es igual en ningún partido, pero no es en el país. El Uruguay tiene una hipocresía muy importante A ver. en la consolidación de su democracia, con la baja participación que tenemos las mujeres en todos los ámbitos. Porque hace poco que el PIT-CNT en su Secretaría Ejecutiva hay electas más mujeres. Las mujeres somos de las egresadas universitarias el 52% y un bajísimo ¿Cómo se porcentaje. olvidan de Cristina González, que fue una de las coordinadoras del PIT-CNT Y hace bueno, muchos años? pero ella era de las poquitas. Hoy hay más, por suerte. Sí, sí, por supuesto. Sí. Paulina Luisi, o sea, el Uruguay tiene una historia de participación de las mujeres histórica que a lo largo de los años, un sistema muy patriarcal hizo que, fíjense que a nivel parlamentario, por más que hoy tenemos, yo no hubiera sido electa sin una ley de cuotas, eso lo tengo clarísimo. Por eso nos gustaría trabajar, y hoy estamos trabajando muchas parlamentarias en la bancada bicameral, en tener una ley paritaria. Pero ¿Hay acuerdo allí entre todas? hay las acuerdo, legisladoras? y eso requiere también, ¿qué es eso? Que nosotros queremos igualdad de oportunidades, hombres y Está mujeres. bien. Las mujeres cargamos queremos igualdad de oportunidades y también cargamos con una carga de cuidados y de cantidad de cosas que la política es muy varonil, por llamarlo de esa manera. El otro día entrevistaba aquí, en este mismo ciclo, a una dirigente del Partido Socialista, Lucía Zapata. Lucía Zapata, joven. Sí. Ella dijo en un momento, yo tengo que golpear la mesa, tengo que ponerme a la altura de mis compañeros de la misma manera para poder ejercer la política. ¿Usted ha tenido que golpear la mesa? Sí, en diferentes oportunidades sí, y esa es otra cosa. Las mujeres cargamos en los ámbitos de exposición pública, porque quizás la política es la que tiene la mayor expresión. Cargamos de cómo estamos vestidas, no por propia elección, sino que la gente se fija. Ustedes, los varones, con un saco, una corbata, un traje y ya así. está. Nosotros, a mí me gusta vestirme por disfrute, por el que tiene oportunidad, ¿no? Las mujeres siempre, Cristina está con la misma chaqueta esta vez que otra vez, esa carga que tenemos. La voz de las mujeres, cuando hablamos el tono, podemos tener algo categorizadas de un perfil de inestabilidad emocional. Una vez yo tuve una nota que decían que soy una política que llora, hicieron unos estudiantes una maestría de comunicación, y eso es cuando uno tiene sensibilidad con la música, con el que sufre, pero no habla de que tenga una debilidad. Las mujeres sí. En política realmente tenemos que siempre estar demostrando mucho más, que sabemos de los temas, que podemos. A veces hay una cosa que es que gritar, parece que el que más sabe, ustedes nos han visto en los ámbitos parlamentarios, se alza mucho la voz. Yo tengo un carácter fuerte, o sea, tengo una mezcla entre ternura y también a veces cuando me enojo porque siento mucho el dolor ajeno cuando pienso, pero no pienso que para uno poder estar, eso que decía Lucía, uno tiene que gritar. Pero sí, a veces parece que sí, que para que las mujeres seamos escuchadas, o tenemos que ir a ese biotipo, ¿tá? Y las mujeres no. Las mujeres trabajamos en equipo, las mujeres pasamos por muchas cosas en la vida, y no es en contra de la historia de los varones, es en conjunto, pero con la diversidad. Nosotros somos muy... eso lo tenemos como en la médula, y yo creo que bueno. Y cuando abandonó ese acuerdo que había logrado para las elecciones nacionales, sí, con el grupo de Álvaro García, sí, el ex director de la OPP, sí, que tuvo que golpear la mesa allí. Y ahí con Álvaro mantenemos una muy buena relación, pero en algunas cosas tuvimos que tener, porque también uno tiene una identidad. Y eso es otra cosa que pasa en la política. El Uruguay tiene un periodo electoral muy largo que no permite ir construyendo. Que empieza el otro día de las elecciones. Y que empieza el otro día de las elecciones. Entonces, uno cuando hace política está haciendo cosas. Y cuando uno opta por este camino, uno sabe que hace política todos los días. Cuando está acá, cuando se comunica, cuando está en el Parlamento, cuando uno tiene en su actuar cotidiano. Pero también hay cosas que nosotros decidimos como par ir construyendo nuestra identidad. Había sido un acuerdo electoral con una finalidad, ofrecerle a la ciudadanía una opción electoral que queremos ir viendo cómo se va construyendo, porque en el Frente Amplio nosotros sí queremos ir hacia un Frente Amplio que tuvimos el viernes a los 50 años, así que es una fuerza política basada en sus orígenes, sereñista pero adaptada al tiempo de hoy. Y para eso precisamos también tener alianzas, ir viendo cómo vamos construyendo, pero en este momento nosotros decidimos ir haciendo nuestra propia identidad para después viendo cómo vamos aportando a la unidad u otras alianzas. Pero bueno, a veces... Soy una mujer
inconveniente. Sí. Me lo dijo ayer el presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacones de señora, y que porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Quizás entonces se puede decir que para el sistema político Lustenberg puede ser una mujer inconveniente, o para sus compañeros. ¿Cómo es hacer la praxis política para una mujer que es madre, esposa y que está en una actividad que lleva mucho tiempo y que es muy demandante, ¿no? Sí, es muy demandante. ¿Es posible llevar adelante eso? Es ¿Lo está posible, haciendo? como ¿Lo siente? lo siento. También para mí estar en el sistema político es un desafío diario, pero me lo he propuesto como algo que también me apasiona. Así como les decía que me apasiona mi formación médica, encontré a través de la política otra pasión, pero eso requiere... O sea, un doble trabajo tiene entonces, porque es mujer, porque tiene que... Bueno, sos ¿Sí? madre, sos compañeras, esposa, hay que compatibilizar los roles, pero para todas las mujeres es esos roles, para las que elegimos ser madres, para las que no, para las que elegimos... Yo trabajé toda mi vida, cuando estudié, trabajé, siento que ha sido un esfuerzo, por suerte de mi familia inculcada. Yo soy hija de exiliados, viví 12 años fuera del país, eso es una cosa que me marcó muchísimo, junto a mi hermana, lo que significó la dictadura, el exilio, entender toda la historia. Por eso memoria, verdad, justicia, esas cosas no son palabras solamente O sea, así. las tiene incorporadas. Las tengo incorporadas. Sí. Pero sí es difícil. La carga de cuidados, cuando después hablemos un poco, o sea, el romanticismo de la cuarentena es un romanticismo, porque las mujeres cargamos con muchos roles en el cuales tenemos que manejar la culpa de muchas cosas. Ser política es una actividad que uno está todo el tiempo, a mí me cuesta, o sea, que me pare la cabeza, tengo que hacer un esfuerzo permanente. Pero eso cuando uno siente, cuando uno quiere algo con pasión, a veces... Bueno... Deja cosas por el camino. ¿No? Y bueno, y es así. Yo tengo pasión en muchos ámbitos de la vida. ¿Y en el Frente Amplio cómo es la situación? ¿Hay una dirigencia machista todavía? ¿Siguen estando esos resabios? Hay un discurso que no va para ahí, pero a veces los discursos son una cosa y las prácticas son otra. Sí, es así. El Frente Amplio fue la primera fuerza política que tuvo la decisión de tener en su fórmula una mujer. Pero las prácticas, como yo quería decirte, que el Uruguay tiene una democracia muy consolidada, pero tiene una inequidad, entre inequidades que tiene todavía muy marcadas, es la inequidad de género. Y eso atraviesa en el Frente Amplio. Es una participación muy masculina. Fíjense que somos pocas mujeres en los ámbitos. Si bien somos la bancada que más participación de mujeres tiene cuando nos comparamos con los demás partidos, ¿no? Eso hay estudios que lo han demostrado, pero realmente es muy baja nuestra participación y mucho menos en lugares altos. Siempre las mujeres estamos de vice, de detrás, de florero, detrás de un varón. Además, la elección de la candidata a vicepresidente para las elecciones pasadas fue todo una telenovela, ¿no? Sí, fue muy compleja, fue muy un desacierto. Hasta su nombre anduvo ahí dando vueltas. Hasta mi nombre estuvo ahí, yo no entendía en ese momento que era lo adecuado por determinadas cosas que también elijo. Cuando uno está en política también tiene que saber elegir y decir hasta acá sí, hasta acá no, en determinadas cosas. Cuando hay una reunión política, una reunión del partido, y después los hombres se van al boliche a seguir discutiendo, a cocinar, ¿le invitan? Y muchas veces uno se tiene que adaptar a participar de esos ámbitos, porque eso lo aprendí. Un expresidente me dijo clarito, Cristina, antes de estar yo sectorizada, siempre fui Frente Amplista Independiente,
Y una de las cosas que me dijo, tenés una formación muy técnica en políticas de salud, infancia, adolescencia, de género, pero no estás en los ámbitos políticos que son donde se cocinan y se deciden las cosas. Y después uno va aprendiendo que sí, que es verdad. ¿Quién era el expresidente? Ese fue el expresidente Mujica en una conversación. Después también con el expresidente Tabaré Vázquez volvimos a conversar esos temas. O sea, los dos en diferentes conversaciones me lo marcaron. Pero es verdad, después hay una cosa que siempre es de noche, son reuniones... La cocina, lo que llaman la cocina política. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se te ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. ¿Cómo lo veo? ¿Mano a mano? Y bueno, mano a mano, como escuchando cada una de las canciones remueven muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta remueve, ¿no? Y hace pensar y recordar cosas. Hace pensar, recordar cosas, cómo uno debe actuar, cómo... Sí. Diputada, ahí al pasar habló del tema de la cuarentena. ¿Cómo está viviendo toda esta etapa? ¿Qué es lo que piensa? ¿Esta etapa de la pandemia? Bueno, sí. Y yo creo que es una etapa muy dura, muy ¿no? complicada. Muy complicada. Las consecuencias no son solo las sanitarias, o sea, las consecuencias más graves es una epidemia, es una pandemia a nivel que tiene múltiples aristas, ¿no? Cuando decimos tenemos que volver a la situación de normalidad, yo preferiría que no, porque creo que eso que una vez creo que leí, alguien me hizo notar que había en una casa en España, creo, que decía volver a la normalidad, no, porque la normalidad es lo que nos llevó quizás a esta pandemia, ¿no? Entonces, claro, lo vivo como algo muy duro, lo que significa el aislamiento, el distanciamiento físico, lo tengo bien incorporado como médica y como integrante de los equipos de salud, lo que condiciona. Yo trabajé mucho en la epidemia de la gripe de H1N1, sé lo que significa la sobrecarga, como para los equipos de salud. Yo en ese momento asistía, trabajaba en ambulancia y coordinaba el programa Uruguay Crece Contigo y pasaba horas bolseando a un niño en la puerta de una institución porque no había cama, o sea, eso lo tengo muy vivido, sentido. Alguien me dijo una vez, Cristina, tu problema es que cada niño o persona que fallece lo sentís como algo propio, y sí, eso es algo que lo tengo incorporado, que lo siento así, entonces cualquier problema de salud es duro. Pero acá estamos hablando de algo global. Y estamos hablando de algo global, que las repercusiones son sociales, son en la salud mental, o sea, en la salud mental, en la repercusión, lo que han vivido ustedes en la cultura. Claro. Miro a todos los que trabajan detrás de escena, a ustedes, las repercusiones. Usted ve un teatro vacío. Teatro vacío, cerrado. Las medidas, lo que tiene que ver el aforo, o sea, cómo uno va buscando los equilibrios y cómo quizás, a mí con la cultura, yo tengo una amiga y en mi sector hay muchos compañeros. La cultura es algo que debe ser de las cosas más grandes que un país tiene que cuidar, porque es su acervo, es movimiento, es lo que es. La pandemia nos ha aislado y a su vez también hemos visto que al refugiarse, los que tenemos oportunidades, ¿no? En las casas, eso le en iba comodidades. A decir. Hay gente que puede y otra... Y puede. La pandemia ha puesto en evidencia las desigualdades estructurales más grandes que hay. No es lo mismo estar en cuarentenado en un apartamento en el este que realmente estar viviendo cuando uno vive en condiciones infrahumanas, hacinados, sin condiciones de salir a trabajar. Piso de tierra. Del piso de tierra. Yo lo viví toda la vida cuando coordiné el programa Uruguay Crece Contigo, que trabajábamos con familias de extrema vulnerabilidad con niños. Teníamos hoy 30.000 familias con niños viviendo en piso de tierra, sin baño. Hoy las proyecciones en el marco de la pandemia es que va a aumentar muchísimo la pobreza. El Uruguay tiene concentrada, Antonio, esto es una cosa, la pobreza en los hogares donde hay niños y hay adolescentes. Exacto, sí. Y eso afecta
y esto en la pandemia Está liquidando el futuro del va a país. liquidar el futuro del país, gente sin Tiene empleo. tiene que haber más diálogo entre el gobierno y la oposición Sí. respecto de este tema. Yo he trabajado mucho en el diálogo. Quizás a veces no escribo tweets y no... Creo que es una responsabilidad muy grande, me sentí muy responsable desde el inicio. Desde antes trabajé mucho porque gané Frente Amplio, ¿no? Eso, y milito, y Está soy bien. de izquierda, pero respeto mucho la voluntad ciudadana que eligió este gobierno, un gobierno que lo que está haciendo es lo que dijo que iba a hacer, ¿no? O sea, Sí, sí. esto estaba, yo me estudié los programas de todos los partidos políticos. Bueno, de hecho, hoy el compromiso gobierno con un tiene más del país, 50% de popularidad, aprobación, pero nosotros como fuerza oposición, que también representamos, somos la fuerza política que representamos un altísimo porcentaje de la población, también tenemos la responsabilidad de ser una oposición con responsabilidad, proponiendo, y en el marco de una pandemia me sentí con mucha responsabilidad. Desde el inicio yo busqué el diálogo con las autoridades de salud pública, con el secretario de Presidencia, acercando la experiencia de 15 años que el Uruguay tuvo en construcción ¿Y qué de un encontró de sistema ese otro nacional. lado? ¿Qué encontró? Y encontré buena recepción y en algunas cosas también había que marcar que hoy el Uruguay también está en estas condiciones y a veces eso sí se olvida decir el gobierno y eso sí se los remarco, que hoy muchas de las cosas de que nos permite estar en esta situación, con los altos y bajos y sin olvidarnos de los 500, casi 500 personas que han fallecido desde el 13 de marzo hasta acá y todo lo que ha significado las personas enfermas y las repercusiones que ha tenido. En un sistema nacional integrado de salud, yo trabajo hace muchos años como médica, tengo 55 años y sé lo que era antes el sistema de salud y lo que significó después de la reforma, que no quiere decir que sea perfecto, que no haya que hacer cosas, pero fue un antes y un después, que hoy fueron las bases estructurales que permitieron a este gobierno implementar medidas con una administración de servicios de salud del Estado, con una inversión en infraestructura, en equipamiento. Yo en el año 2000 atendía en una policlínica en Jardines del Hipódromo, en una policlínica que casi no me animaba a desvestir a un recién nacido por el frío que hacía y con una cajita con una medicación muy básica. Hoy ese centro de salud es un centro de salud que tiene la Administración de Servicios de Salud del Estado, con una infraestructura adecuada y digna, como ese derecho a la salud concebido y garantizado por el Estado. Porque esa es una diferencia que también tengo, y he hablado mucho. Yo he hablado mucho con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, con el ministro de Salud, y formo parte de la bancada y discusiones también, integro la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, de Diputados, y también ahí hay claras diferencias. Y eso es una debilidad que se ha detenido tengo. De alguna manera esa política? Porque uno lee, ve que hay reclamos, por ejemplo, por ACE, de que faltan medicamentos hoy, pero no solamente en la parte, digamos, de la emergencia sanitaria, sino a todo nivel, ¿no? Yo, ¿sabes qué, Antonio? Lo que más, y he hablado con ellos, es que, y por eso quiero trabajar en que la salud, y por eso, por suerte, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene una ley que lo sustenta, y varias leyes que han permitido incorporación de colectivos y que el Uruguay tenga, no solo como tuvo en su Constitución el artículo 44 que garantiza, sino la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud incorpora la salud como un derecho. Por eso cuando nos comparamos con el resto de países de América Latina y del mundo, vemos la diferencia entre países que pensábamos muy desarrollados por indicadores de desarrollo humano, los países que tienen una salud garantizada por el Estado, el rol que tiene el Estado y no la lógica de mercado. Esa es la diferencia más grande que podemos tener y que nos gustaría que la salud, la cultura, la educación, el derecho a la vivienda, son derechos que tienen que ser consolidados, que de hecho tiene cada habitante de este país, porque incorporo también a los inmigrantes, ¿tá? Está bien. Que tienen que ser garantizados por el Estado. Porque hoy la pandemia lo que más nos deja es las inequidades, las ollas populares, o sea, la falta de dignidad que tiene la gente que pierde el empleo, y va a haber miles de trabajadores que veníamos con algunos problemas estructurales, pero lo que no puede decir este gobierno es que se encontró un país devastado. Eso no, que todo no fue perfecto en los 15 años de gobierno de Frente Amplio, sí, la cultura, podemos decir. Vamos a hablar de la cultura, que también, por supuesto. Pero realmente lo que busco siempre es el diálogo, porque la gente precisa que los políticos dialoguemos buscando soluciones para los problemas concretos que tiene la gente. Entonces también he levantado y cuando he dicho cosas que discrepo y que se las he marcado cuando faltan cosas, cuando hay debilidades en quizás
Yo estaba muy preocupada por cómo se iba organizando el tema de STI, la atención en el primer nivel de atención, y desde ahí he colaborado con otros diputados y diputadas de Frente Amplio y también buscando siempre el diálogo con legisladores, porque Frente Amplio, la mayoría de las medidas de esta pandemia, todas las ha votado. Lo que tenemos la discrepancia es que faltan más medidas que garanticen y protejan al trabajador informal, al de la cultura, al que realmente tiene hoy graves problemas vinculados a las repercusiones que tiene la pandemia, que no solo son el que nos toca infectarnos. Muy bien. Hay quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Hay quien pretende tirarse al agua sin que siquiera se les moje el pantalón. Y están aquellos ilusos que se ilusionan por un mundo en que no haya desilusión. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol. Se quema aquel que quiere tu corazón. Estábamos hablando también del tema de la cultura, de cómo se ha visto afectado, porque esta pandemia ha mostrado esa cara del artista que vive al día, que no tiene otra, que de repente no tiene cómo salir de esta situación y está viviendo, sí, de una olla popular también, o de una... Sí, un pequeño subsidio. Un pequeño subsidio. Pero también hay otras cosas que están ocurriendo. Hay como una distancia o una diferencia entre el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo, que por lo pronto ha tomado medidas más duras que el gobierno nacional. ¿Cómo lo ve eso? Y bueno, hoy justo tuvimos la primera reunión nosotros como diputados de Montevideo con la intendenta, ¿no? Y son cosas creo que a trabajar, porque realmente creo que la cultura ha sido de los sectores más afectados en el marco de la pandemia. ¿No? El actor cultural, el cantante, el sonidista. Director de teatro, el actor. Y eso habla de un país que ha invertido muy poco en la cultura. Uno ve países del mundo donde entiende la cultura como herramienta de expresión, de transformación, a través de todas las áreas de la cultura, ¿no? Uh-huh. En un barrio, cuando uno ve en el Sacude, cuando hay un grupo de trabajo con jóvenes, todo lo que se desencadena. Yo tengo una amiga artista que es actriz que trabaja en barrios de mucha vulnerabilidad y es increíble lo que se hace ahí, lo que se logra a través del arte. Yo creo que eso, lo que en el sector de la cultura muestra ahora es una gran responsabilidad que tiene el Estado en cada uno de sus gobiernos, nacional y departamental, de garantizarle a cada uno de los integrantes de la cultura dignidad en atravesar esta situación, como la situación de tener teatros vacíos, con las condiciones del aforo, de no poner espectáculos públicos, porque bueno, también las medidas de distanciamiento, de restricción que hay que tener ese cuidado en lo que significa... ¿Y qué hablaron con la intendenta? Y hoy hablamos de temas de cómo coordinar y cómo trabajar y tener un trabajo en conjunto, los diputados y el gobierno departamental. Pero creo que... ¿En concreto hablaron del tema cultural? Hoy no surgió porque fue una reunión general. Sí vamos a tener reuniones quincenales donde vamos a ir tocando cada uno de los temas. Un tema que y ese va a ser un tema porque es un tema que en la bancada nuestra ha tenido gran preocupación por muchos diputados y que también vienen del ámbito de la cultura. Hemos tenido contacto, o sea, yo creo que el país, el Uruguay, se debe una inversión mucho más importante en la cultura, en los actores, en tener asegurada la seguridad social, que no tengamos los vaivenes de etapas. O sea, esta pandemia vio todas las debilidades en los problemas estructurales que teníamos. Entonces, por eso digo que el trabajador... Me mentiste, me usaste cuando te hice falta y ahora me tiras.
conmigo al fracaso de toda tu vida. Me engañaste, me mentiste, me engañaste, me mentiste, me engañaste, me mentiste, me engañaste, me mentiste, me engañaste. Es duro porque los actores, todas las artistas, y eso que se siente así, yo me siento que sí, que quizás los he engañado porque siempre ustedes están en todas las luchas y quizás en esta etapa han quedado bastante solos y solas. Entonces, sí, es una responsabilidad que creo que esta pandemia dejó al descubierto. Sí creo que se abre como una oportunidad si se logra sobrevivir, si se resiste, si hay compromiso, de que en el mundo entero... Creo que la gente está haciendo... Y se está haciendo una resistencia que emociona, que impacta, pero se precisa comer, porque se si precisa han mantener mejorado un alquiler. si han mejorado los números, es cierto que han mejorado porque la gente ha hecho... Sí, pero yo me refería al tema de la cultura en especial. No, de la cultura ni que hablar, sí. Que están resistiendo como pueden, pero se precisa remuneración para vivir, comer, para vivir. Pero creo que una enseñanza, yo creo que una pandemia no nos puede dejar nada bueno como tal, por lo que significa. Pero quizás nos debe dejar etapas de reflexión. Y una es el rol que tiene la cultura para enfrentar cantidad de situaciones. La soledad sin la música, sin el arte, sin una película, sin una expresión de que ahora se abran los museos, me da mucha gratificación. Pero es el gobierno. Y bueno, y esas son las ambivalencias, por eso son las contradicciones. Ahí, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo con la cuarentena, muchos frente amplistas no estuvimos de acuerdo. Sí estuvimos de acuerdo con el distanciamiento, con las medidas de cuidado, en tener estas cosas de cuidado, en saber lo que significa, en ir evaluando. Yo he tenido una cercanía con el grupo del GACH y con mucha gente de la ciencia. La ciencia es otro sector con las diferencias, porque creo que tiene diferencias sustantivas con el de la cultura, donde qué político dice que no le importa la ciencia, la cultura y que no le importa la infancia. Claro. Ahí es donde me siento. Ahí está. Mi demagogia y que uno puede mentir. Y eso son las cosas. Ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Ya no puedo más, ya no puedo más. Parece que viene la vacuna. Parece, bueno, acá me reponga un poco porque es duro. Ya no puedo más, ¿no? Es duro. Pero bueno, quizás esa es un poco la... Pero la vacuna es una herramienta que va a ser importante en esto y por eso es importante de que sin la obligatoriedad, porque cada uno vayamos tomando conciencia de la necesidad de vacunarnos para que este virus no va a ser erradicado, como está el de la gripe, como hay otros, pero sí podamos tener niveles de una inmunidad de rebaño que nos permita... Para que no avancen otros virus, ¿no? La intolerancia, la gente que denuncia a otros. Es que eso es otra cosa horrible que ha tenido la pandemia, ¿no? De no ponernos en el lugar del otro, de esa intolerancia, de entender. Yo de los primeros días de la pandemia, un día en mi casa, aparece una mamá con un niño que tiene un trastorno del espectro, un niño autista. Y estaba realmente en una situación muy grave de estar encerrada en un apartamento chico, no pudiendo manejar esa situación. La gente que no tiene empleo, en mi familia, todos tenemos repercusiones muy graves, desde la salud mental, desde la pérdida de empleo. Entonces, yo creo que la vacuna es una política de salud pública que requiere y en eso tengo plena confianza. Es una industria muy poderosa, ¿no? Porque la industria farmacéutica, en líneas generales, después la industria del armamento, son industrias muy poderosas, pero el agua potable y las vacunas han sido las medidas de salud pública
que nos han permitido a lo largo de la historia mejorar mucho, enfermedades que han sido erradicadas y otras no, ¿no? Entonces, creo que sí, que ojalá rápidamente podamos tener un plan de vacunación organizado con los grupos que son población mayor de riesgo, que la población sea informada de la importancia que nos vayamos vacunando para lograr esa inmunidad de rebaño, para volver a no usar tapaboca de una manera, que no, el abrazo, quizás hay cosas de cuidado, del lavado de manos, por eso hay cantidad de infecciones respiratorias que han disminuido mucho también, porque nos descuidamos. El lavado de manos, los propios personal de la salud. Yo cuando veía un paciente entre uno y otro siempre me lavaba las manos, usaba alcohol gel porque uno es diseminador de todo eso. De todas esas enfermedades. Pero ojalá a lo largo de este año rápidamente esté la vacuna, rápidamente haya un plan de vacunación, que el país confíe para que rápidamente podamos entrar en otra etapa. Claro, eso es una medida sanitaria, pero esperemos que eso es lo que nos ayude, por ejemplo, que los teatros se abran, a que nos ayude a que nos empecemos a encontrar. El otro día mis hijas decían, mamá, qué ganas de un recital, qué ganas de ir a un teatro, qué ganas de... Y bueno, y es eso, y ojalá que podamos volver a... Pero creo que la vacuna es importantísima, que cuanto más rápido, y también son vacunas que a veces pueden generar dudas porque rápidamente también la industria ha invertido mucha plata en esto. Los estados. Y bueno, ustedes vieron que los estados, como siempre, capitalismo, los más fuertes, el 80%... Es un pecado capitalista. Es así, es la gula. 8 países concentran el 80% hoy de la vacunación. ¡Qué injusticia! Cuando tendría que ser un derecho, un acceso universal, gratuito, no lucrar, porque un tapaboca que antes tenía un costo menor, se ha triplicado la venta por parte de un fabricante y de un proveedor. El alcohol gel. Y cómo no más, la vacuna. Porque los países más ricos son los que ya han accedido y han concentrado la mayor compra de vacunas. Es la vieja normalidad. Y bueno, es por eso mismo, la vieja normalidad desencadenó esto. Entonces, hay cosas que hay que tratar de que cuando esto se contenga, algo nos deje de reflexión para ser un poquito mejores. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro. Fingiendo que bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Ay, teatro, lo suyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. ¿Y hay mucho teatro en la política? Hay mucho teatro. Lo que pasa es que el teatro es algo, a ver, cuando la escuchaba, desgarra, hay que asumirlo. Muchos políticos trabajamos, no lo personalizo porque sería un pecado de soberbia
decirlo así. Trabajaría porque no Ese sea... pecado le tocó a un diputado del Partido Nacional. Sí, ese lo vi. Ah, ¿lo vio? Sí, lo vi. ¿Y- Vi todos. Ah, vio todo. Vi todos. Realmente creo que ojalá el teatro conmueve, el teatro no es solamente una puesta en escena, pero la política quizás eso, tendríamos que sí tener menos teatro y no más teatro, como interpela y desgarra en esa canción, Lucía, porque la política tendría que ser la herramienta de la construcción colectiva, no de la hipocresía, de poner en escena cosas que no me crea. Tendría que ser las cosas... Pero no lo tome, no es para usted. Pero no lo tomo personal. Mirá que lo primero que me advirtieron. No, sí. Cristina, mirá que las canciones que canta Lucía y las letras no tomes con algo personal, Claro. porque yo tengo un tema que me siento hiperresponsable del que hoy está en la basura, de las situaciones graves que hoy ve. Esto sí que es teatro, es arte, ¿cómo no va a cantar de esa manera con lo que está sucediendo? Y es así. Pero en la política no debería haber tanto teatro, y hay teatro. La política debería ser más humana, más cercana, más realmente más entendida como lo que consolida una democracia, y ese es el riesgo que hoy hay, que con esa baja credibilidad que tienen los ciudadanos de quienes los representamos, la política realmente cada vez sea más fragilizada, y ya sabemos lo que significa cuando se fragiliza la política, se fragiliza la democracia, y ahí es el riesgo que hay. Pero es la responsabilidad que tenemos los políticos de escuchar a la gente, de hacer cosas Y de cambiar todo por la eso. gente y de cambiar esa realidad sin idealizarla, porque vivimos en un mundo capitalista, pero lo podemos hacer un poco menos desigual y con más oportunidades. Que la gente pueda decidir. Que la gente pueda decidir. No es lo mismo las oportunidades que tiene un niño que nace en una situación de extrema vulnerabilidad. El 80% del cerebro de nosotros crece en los 2 primeros años de vida. Un niño que crece en un piso de tierra, sin amor, en situaciones de violencia. Tú has escrito sobre las situaciones de explotación sexual grave Sí. que viven nuestras niñas y adolescentes en nuestro país. Tenemos problemas estructurales gravísimos de desigualdad, y esas cosas no son igual. Y esa es la responsabilidad política que tendríamos que tener los políticos, de ponernos de acuerdo en cuáles son los problemas graves que tiene el país y resolverlos a mediano, a corto, ahora a corto, porque la situación del hambre, de la pandemia, de falta de trabajo requiere soluciones ya. Eso. Y después hay otras cosas que sí los políticos tendríamos que ser menos hipócritas y mucho más comprometidos en ponernos de acuerdo, porque requieren de políticas de Estado que no se resuelven ni se cambian de un gobierno a otro. Tienes que decidir que prefieres que te mate un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte de un comando terrorista. Tienes que decidir que prefieres que te mate la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio, la coartada contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón
Ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera, por mera cortesía, si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros, actores, ciudadanos o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos